La mañanera de Ángel Dominical. Hoy, 21 de marzo, se cumple un año más del natalicio del gran patricio don Benito Juárez García. Vale la pena hacer algún comentario al respecto. Lo primero que debe decirse es que Benito Juárez representa casi por definición el héroe mexicano. Si bien está Morelos, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, otros personajes de la Reforma, de la Revolución, evidentemente Zapata, Villa, Carranza, y la etapa post-revolucionaria, Obregón, Calles y otros, y luego Cárdenas, etcétera, etcétera. Pero Juárez tiene, para los políticos mexicanos, particularmente aquellos anclados en el antepasado, un atractivo especial. Y la razón es muy simple. Puede decirse lo que sea de Juárez y las personas que están escuchando a ese político, a ese gobernante, van a aceptar como cierto lo que esa persona dice. En otros casos, aquellas personas que han realizado estudios cuidadosos de la historia, pues no van a ser tan benévolos con la figura de Juárez, dirán algunas cosas, que si el tratado Maclean Ocampo, que si esto era un hombre aferrado al poder, que prácticamente dio un golpe de estado, diríamos con el lenguaje actual, etcétera, etcétera. Pero hay un elemento que ni uno ni los unos ni los otros mencionan. Es aquel que tiene que ver con los políticos actuales, demagogos por definición, que a falta de ideas propias o de principios de solución propios, se escudan en Juárez para esconder o pretender esconder su incapacidad. El presidente actual ha hecho de Juárez y de lo que llama él esos gigantes, los hombres de la Reforma, algo que, como diríamos coloquialmente, sirven tanto para un barrido como para un fregado. Fregado en el sentido de fregar los pisos, de limpiarlos, de tallarlos, pues. ¿A qué se debe esto? A que poca gente en México conoce verdaderamente la historia. La historia, esa frase muy conocida, la escriben los vencedores. Pero en México es algo todavía más grave que eso, porque los vencedores adecuan la historia a sus intereses. Si usted le pregunta, o si le hubiese usted preguntado a alguien en los años del licenciado Stalin en la Unión Soviética, pues les habría dicho, es lo máximo, padrecito de todos los pueblos, torre de palomas, le hubiera recitado quizá esa oda a Stalin de Pablo Neruda, etc. Pero hoy, cuando se han abierto algunos archivos secretos del Kremlin, pues resultó que fue un asesino, fue un tirano, etcétera, etcétera. Si usted se va a la República Popular China, pues todavía el culto al presidente Mao Zedong existe, Xi Jinping lo quiere revivir para arroparse en él, entonces de tal manera que poca gente se atreve a decir la verdad sobre lo que hizo y deshizo Mao Zedong en la China popular a partir de 1949. Y así, a donde vaya usted, va a encontrar esa situación. México no es la excepción. Benito Juárez, pues, para algunos es lo máximo, un hombre impoluto, sin mancha y tacha alguna. Pero la verdad es que no es así. No hay seres humanos que sean o todo blanco o todo negro. Está campechaneado el asunto. Muy bien. Pero repito, hay otro elemento que no nos gusta tocar. Y no es estos que he mencionado, sino es algo mucho más sencillo. Los problemas que le tocó enfrentar a Benito Juárez en su vida política
presidente de la Suprema Corte y luego presidente de la República, luego que se va en el carruaje y se niega a abandonar el territorio mexicano y se queda ahí en Ciudad Juárez, que en ese entonces se llamaba Paso del Norte, y luego viene la contraofensiva, derrotan al imperio de Maximiliano, lo fusilan, etcétera, etcétera. Sin embargo, si nosotros hacemos un recuento apretado de los problemas y la índole de esos problemas que le tocó enfrentar a Benito Juárez, nada tienen que ver con los problemas del México de hoy y sobre todo del México de mañana y de pasado mañana. Luego entonces, la pregunta brota, incontenible, imposible de detener. ¿Por qué entonces nuestros políticos, cuando toman alguna decisión o quieren justificar sus aparentes decisiones justicieras, se escudan en Juárez? Las razones son interesantes. La primera es que desconocen la historia o, conociéndola, se niegan a aceptar que lo que van a plantear es vil demagogia. ¿Por qué? Porque no conocen los problemas y sus causas de este México de ahora, y mucho menos tienen elementos para hacer planteamientos sobre sentar las bases de las soluciones para construir un mejor futuro. Dicho de otra manera, los políticos, como los que hemos padecido y padecemos hoy, particularmente los que padecemos hoy, prefieren ver al pasado y al antepasado antes que intentar ver al futuro. ¿Por qué? Ver al pasado es muy fácil. El pasado nada nos exige. No le podemos cambiar una sola coma al pasado. Podremos encontrar diferentes interpretaciones quizá de unos y de otros, pero no podemos cambiar ese pasado. En cambio, para el mexicano de ayer, de hoy, es un pánico el que tenemos frente al futuro. ¿Por qué? Porque el futuro no existe. El futuro lo vamos a construir. El futuro no se adora, se construye. Y esa construcción implica cosas como estudiar algo del pasado, pero mucho del presente, y proyectar lo que podría suceder en caso, primero, de no tomar medida alguna, pero también lo que podría suceder si tomáramos estas o aquellas medidas. En otras palabras, futuro significa aplicarnos a la gobernación, trabajar, hacer política, y las decisiones que tomemos pensando en el futuro van a ser impopulares y dolorosas. Entonces el político demagogo populista no quiere ser impopular. Por el contrario, todo lo que busca es ser popular, caerle bien a la gente. Y para eso utiliza tácticas muy burdas, chafas, incluso tan rudimentarias que sus millones de babeantes seguidores las entienden perfectamente. Allá están los malos, los fifíes, los hipócritas, conservadores, corruptos, que nos critican porque perdieron sus privilegios y no quieren perder otros. Son los malos, son los que quieren que no los apoye a ustedes. Ese es el primer elemento de esa construcción política, ideológica del gobernante populista y demagogo, pero también ignorante e incapaz de entender los problemas estructurales de nuestro país y sus causas y empezar a proponer las bases de sus soluciones. Y ahí es donde encuadra perfectamente Juárez. Es que los hombres de la Reforma eran unos gigantes, vivir con la medianía del salario, etcétera, etcétera. Y se acogen a esas frases sacadas de contexto para imponer estupideces mil o absurdos jurídicos, como ha sido el caso de este presidente. En esas condiciones, pues,
¿qué nos queda a los mexicanos que tenemos que trabajar cotidianamente para obtener un ingreso y darles a los nuestros una mejor calidad de vida, una muy buena educación, para que puedan ellos incorporarse exitosamente en los mercados laborales, en México o en cualquier país en el resto del mundo? ¿Qué podemos hacer o qué debemos hacer? No dejarnos seducir por esos cantos de sirena. No dejarnos confundir por esas mentiras aderezadas con letanías falsamente patrióticas, que es lo que intenta hacer López. López está claramente orientado a convencer a decenas de millones de mexicanos de lo que está haciendo él se parece mucho a lo que hizo Juárez. ¿No dijo alguna vez, yéndose mucho más atrás, que a Jesucristo lo espiaron? A Jesús lo persiguieron porque ayudaba a los pobres, dando a entender que él casi era un nuevo Jesucristo. Versión con azupo, por supuesto, porque él también luchaba por los pobres. A él también lo habían espiado. Eso habla de la locura, de la perversidad de López y también de su falta total de entendimiento de la época que está viviendo el mundo, obviamente también México. Lo dijo Ricardo Anaya, creo que en el segundo debate, aquel que se celebró en Mérida. No recuerdo si fue el primero o el segundo o el que haya sido, pero ahí le dijo: Andrés Manuel, tu problema no es que seas un viejo, sino que tus ideas son viejas. Y ahí es donde está mucho de lo que sería la explicación del desastre y la tragedia que ha construido este gobierno. Sus ideas son viejas, acedas, caducas, y para eso busca cubrirlas con Juárez, con Cárdenas, con Carranza, con este, con el otro, con Hidalgo, Allende. Pero esos son trucos muy chafas. Es como aquellos viejos trucos del mago que hace aparecer pañuelos de un sombrero, de una chistera donde hay ahí un doblez y ahí salen los pañuelos. Viejos trucos de mago chafa, pero también viejos trucos de un político demagogo, no solo viejo de edad, sino con ideas viejas, por lo tanto peligrosas, porque no son ni siquiera ideas de presente para ver el futuro, son ideas de pasado y antepasado. Por eso valdría la pena que usted no se deje seducir por esos cantos de sirena en torno a don Benito Juárez García. Fue un hombre de carne y hueso, con una sed y una ambición de poder que solamente se encuentra en este país en los oaxaqueños. Vea usted lo que hizo Porfirio Díaz pocos años después de la muerte de Benito Juárez en 1872. 18 de julio para ser exactos. Hoy se cumple un año más del natalicio de don Benito Juárez García. Está bien. Hizo lo que consideró debía haber hecho en aquellos años. No más que México está hoy en el siglo XXI, comenzando el tercer decenio del siglo XXI, cuando el mundo, particularmente a partir de los años de la posguerra, después de 1945, este es otro mundo, es otro planeta. Por eso, no caiga en esa demagogia de López. Muchas gracias y lo espero mañana lunes para empezar una semana más. Gracias.